¿verdad? Para más o menos ubicarnos y para beneficio, me voy a incluir, ¿verdad? Para que no quiero sonar como otros programas que, para aquellos que no entienden, ¿verdad? O que como que quieren echarse ese aire de que son los académicos y los que escuchan no entienden. Pero diría yo, para beneficio de todos nosotros, eh, si pudiéramos explicar qué es canon, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra canon? ¿Qué es un proceso canónico? Y luego estaremos hablando de cuál fue el proceso que se utilizó, ¿verdad? Como vamos a hablar que tiene significado la palabra, cuál fue la vara para medir, ¿verdad? Y para definir que los libros eran inspirados por Dios. Así que abro el foro para el que quiera contestar, ¿verdad? Desde lo más sencillo. ¿Qué significa la palabra canon? ¿Qué es canon? ¿Por qué se dice así? Bueno, la palabra canon, esto fue un término que los griegos adoptaron de los semitas, Ujú. quienes a su vez lo tomaron de los que fueron los sumarios. Entonces, en un principio, el término canon significaba caña, debido a que la caña se utilizaba como una herramienta de medición para Ujú. medir. Entonces, con el tiempo, esta palabra fue adoptando una multiplicidad de significados, pero todas, digamos, aterrizaban en lo mismo, en lo que era la medición. Así que cuando hablamos de canon, hablamos de una regla, de una norma, de una norma. Amén, pastor. Sí, básicamente ustedes saben que la iglesia hubo un momento dado que se fue separando del templo y de la sinagoga. Obviamente porque la iglesia confesaba algo que era inconcebible para una mente judía tradicional. Y yo soy de los que pienso que lo que provocó el total rompimiento entre los primeros cristianos y el judaísmo, porque es innegable que de alguna manera podemos ver el cristianismo primitivo como una secta judía, pero ¿qué fue lo que provocó ese rompimiento y que la iglesia desarrollara su propia identidad? Pues fue precisamente la confesión de que Jesucristo no era un simple hombre dotado, ¿verdad? Por Jehová, con habilidades, ¿verdad? Para dirigir a Israel, para libertar a Israel, para dirigir los ejércitos de Israel, sino que Jesucristo era Dios manifestado en carne. O sea, una de las confesiones básicas de la iglesia primitiva es Jesucristo es el Señor. Entonces surge un sinnúmero de cosas, ¿verdad? La historia, una de las cosas que surge es la fecha de la Pascua, porque de alguna manera los primeros cristianos siguieron celebrando la Pascua, pero ya con otro significado, aplicándoselo a Jesucristo. Ujú. Y la razón por qué la sinagoga y los cristianos celebraban la fecha, o sea, la Pascua en diferentes fechas, era una cuestión también del calendario, pero también querían distinguirse de los judíos. Entonces, se le dio, en un momento dado en la historia, se le dio ese derecho en Oriente al obispo de Alejandría, que era Atanasio. O sea, Atanasio tenía la tarea de indicarle a la cristiandad con suficiente tiempo de anticipación cuándo iba a ser la fecha de la Pascua. Y él tuvo ¿verdad? Tuvo el obispado de Alejandría por muchos años y escribió muchas de esas cartas de la Pascua. Y creo que es la carta número 39, la carta número 39,
de la Pascua, donde dicen los que saben que Atanasio utiliza por primera vez la palabra canon en el sentido que nosotros lo usamos hoy en día, que viene siendo de lista de libros que son reconocidos como inspirados. Y eso fue allá para el siglo IV, en el año 367. Entonces, quiere decir que canon básicamente, porque canon podría ser una ley también. Por eso es que viene la cuestión del derecho canónico, que son todas las leyes eclesiásticas que hay dentro de la Iglesia Católica. Pero en su significado de lista de libros que son aceptados como inspirados, se dice que el que utilizó esa palabra por primera vez en ese sentido fue precisamente Atanasio. Entonces, eso es para decir más o menos dónde, porque acuérdense que ha habido una evolución del significado de las palabras. Y es igual que la palabra dogma, que significó cosas muy diferentes a lo que hoy se le ha dado un significado dentro del pentecostalismo que no está correcto tampoco, déjeme decirle. Pero eso es otro tema que debemos discutir en un momento dado. Porque cuando yo oigo a las personas hablando que si tal o cual cosa es dogma de hombre, que si, entonces yo digo, no hemos entendido el significado teológico de la palabra dogma. No, eso no se ha entendido. No, Pero canon lo que significa es esa lista oficial de libros que fueron aceptados o reconocidos como inspirados por la iglesia. Que vuelvo y le digo, no es que la iglesia, y eso no es que la iglesia, porque ese es el debate, que la iglesia católica le dio la Biblia a la cristiandad, que fue bajo la autoridad, o sea, que esa gestión oficial, porque no es, la Biblia no la entregó Dios. Fue inspirada por el Espíritu Santo, no la entregó Dios. Entonces, lo que hizo la iglesia fue reconocer oficialmente como palabra de Dios los libros que ya estaban en uso en las iglesias. Pero no fue que ellos dijeron, esto van a ser los libros inspirados, como un acto de autoridad, de decir, sino que ellos oficializaron lo que ya Dios providencialmente había hecho que se adoptara dentro de la iglesia. Eso fue la culminación de un proceso dirigido por Dios, donde las iglesias fueron reconociendo, fueron aceptando ciertos libros, y hubo un momento dado en la historia donde la iglesia dijo, pues vamos oficialmente a declararlo en esta manera. Pero no, yo no sé si me estoy dejando entender. Sí, que no que hubo un consenso en algún punto vamos a decir, por ejemplo, en el 200 antes de Cristo hubo un consenso, ok, este es inspirado, este no es inspirado, este es inspirado, sino que al transcurso del tiempo ya la ley era reconocido como palabra inspirada de Dios. Las iglesias lo utilizaban. Exacto. Eran reconocidos como que venían, ¿verdad?, de los apóstoles, por ejemplo, el Nuevo Testamento, que eso es uno de los criterios que se utilizó para aceptar los libros del Nuevo Testamento, si pertenecían a la tradición apostólica. Sí. Entonces jugaron un papel muy importante, por ejemplo, las iglesias fundadas por los apóstoles. Obviamente, esas iglesias sabían lo que los apóstoles enseñaban. O sea que el canon se definió en un tiempo donde todavía se podía identificar, y estoy hablando del canon ya del Nuevo Testamento, no quiero salirme del tema, pero se definió un tiempo donde todavía se podía identificar la tradición apostólica, lo que no iba a ser posible después que pasaran siglos. Sí. ¿Qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ahora que hay un montón de cosas que se pretende que vinieron de los apóstoles, pero realmente es poco probable que eso haya venido de los apóstoles. Sí, en cuanto al Nuevo Testamento había muchas copias de los gnósticos y todo que querían filtrarse. Una de las cosas que de los criterios que utilizaban también para reconocer que un libro del Antiguo Testamento era inspirado por Dios, ellos no aceptaban ningún libro que fuera escrito después
de los 400 años de silencio. Todo, ellos tenían que tener una fecha antes de los 400 años y que usualmente era usado en la liturgia, era usado que tuviera expresiones claras de que Jehová había hablado, que tuviera expresiones, ¿verdad? Que hubiera esa autoridad de parte fuera de Dios. escrito por un personaje destacado de Israel, Exacto. ¿verdad? O sea, Salomón, David, personas reconocidas como profetas ya en Israel, que no contradijera la ley. Ajá. Obviamente, o sea, Dios no se contradice a sí mismo. ¿Entiendes? Y que fuese reconocido por el pueblo, o sea, por el pueblo de Dios, por el pueblo que invocaba a Dios. El otro punto es el idioma. Sí. ¿Entiendes? Porque todos esos libros, ¿verdad? Por ejemplo, eso es una de las cosas que se habla de los libros deuterocanónicos, que algunos fueron escritos originalmente en griego. En griego. Entonces, lo que se buscaba era que el libro fuera escrito en hebreo. Y en arameo. Y en arameo, pero especialmente en hebreo. Por eso, porque aún los de arameo tuvieron ciertas dificultades. Por eso que el libro de Daniel está ubicado en el canon hebreo donde está, porque fue muy discutido en Israel, porque tenía ciertas partes arameas y había ciertas cosas de la apocalíptica que no le convencía a ciertos sectores dentro del judaísmo, pero como era palabra de Dios, pues eventualmente fue aceptado. Pero el idioma envolvía mucho, tenía, o sea, este escrito fue escrito en hebreo. Ahí tenemos, por ejemplo, el libro de sabiduría, que es un libro deuterocanónico, que ya hay consenso entre todos los estudiosos que sí fue escrito originalmente en griego. O sea, no es una traducción como pudo haber sido el libro de Eclesiástico, el libro de Tobías, que fue traducido del semítico, o sea, del hebreo, sino que fueron, pero eso es importante, eso jugó un papel importante. Y después de la destrucción del templo, pues el concilio de Yalmia, como decía Gil, discutió ampliamente el tema del canon. ¿Entiendes? Y hoy hay que tener un poco de cuidado, porque si ustedes miran la historia como disciplina ha dado un giro demasiado crítico. Sí. Porque si usted va a la historia hoy en día y usted escucha a los historiadores, por ejemplo, hay un historiador bien famoso, ¿verdad?, que estaba hablando de la Reforma Protestante y decía, cuando Martín Lutero colocó las 95 tesis, si es que algún día las colocó, porque hasta eso se pone en duda. Ahora en la historia. están cuestionando todo, sí. Habiendo, ¿verdad?, elaborado de manera, muchas personas, ¿verdad? A veces no entienden yo creo que a veces confunden el proceso que se utilizó para la Septuaginta y la quieren asimilar de la misma manera como de esa misma manera se estableció un canon, más o menos para el mismo tiempo. Entonces a veces confunden el proceso, sino que el canon, ¿verdad?, para recapitular, es algo que a través de la historia se iba aceptando, ¿verdad? Así mismo vemos en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo las cartas poco a poco de Pablo se iban aceptando como inspiradas por Dios. El mismo Pedro dio testimonio, Pablo dio testimonio de Lucas, ¿verdad? Eso que era algo progresivo a través del tiempo, ¿verdad? Y llevando estos mismos criterios en el Antiguo Testamento, que se iban aceptando los libros. Vamos a hablar un poco de lo que es la Septuaginta.
Sí, primero, ¿verdad? Comenzando desde lo más básico. ¿Qué es Septuaginta? ¿Qué significa la palabra Septuaginta? ¿Y por qué se utilizó la palabra Septuaginta para esta versión, esta traducción que vamos a estar hablando ahora? Abro el foro, está abierto para el que quiera tirarse Sí. primero. Bien. Bueno, la Septuaginta en sí es una traducción de lo que son los escritos del hebreo al arameo a lo que es el griego, y que la historia nos presenta que fue escrita por 70 autores. ¿Cómo surge la Septuaginta? ¿No? Es una de las preguntas, si mal no comprendo. Ujú. Y sobre cómo surge, hay dos vertientes. Hay dos vertientes. Por ejemplo, número uno, hay una carta de un judío alejandrino que se llamaba Aristeas, Ujú. el cual le escribe una carta a su hermano Filócrates, eh, contándole algo que sucedió en la corte del rey Ptolomeo II, donde él le pide a su bibliotecario Demetrio que se tradujera lo que era la ley, ¿no? Y que de allí se escogen 6 hombres de cada tribu de las 12 tribus de Israel, se lleva este proyecto en Alejandría. Esta es la más común que se escucha. Ahora, por qué digo que hay dos vertientes? Porque muchos historiadores, cuando miran la carta de Aristeas, encuentran ciertas discrepancias, por ejemplo, el lenguaje que él utiliza, por ejemplo, no es para ellos muy fiable, y otros tienen discrepancia, puesto que Demetrio no era bibliotecario de Ptolomeo II, sino de Ptolomeo I, de acuerdo a muchos historiadores. Entonces, lo que muchos sugieren es que posiblemente este proyecto haya comenzado con Ptolomeo I, y que sencillamente Ptolomeo II, el rey Ptolomeo II, pide que se culmine. Ahora, está otro relato que surge más bien en Egipto, porque había una comunidad que vivía en la parte ptolomaica de Egipto. Y ustedes saben que con el ascenso de Alejandro, específicamente luego del poexílico, ¿sabes? Que cuando hubo el proceso poexílico de Israel, se adoptó el arameo, pero cuando Alejandro fue creciendo y fue colonizando muchos lugares, muchos de los judíos quedaron helenizados, y se empezó a adaptar más lo que es el idioma griego, y en base a ello, mucha historia dice que en Egipto, para esta comunidad de Ptolomaica, se comienza no, a traducir la ley, prácticamente ahí con lo que es, sin mal no recuerdo, el Pentateuco. Sí, que hay dos razones. Uno dice que se tradujo por el asunto del idioma, y otro eran porque y otro asunto que piensan que era porque ya de acostumbrado oralmente, muchos ya lo estaban traduciendo oralmente, y debido a esa costumbre, pues terminaron traduciendo. Sí, que hay dos vertientes, así que muy bueno, pastor. Sí, yo digo que eso fue una revolución. La Septuaginta fue una revolución. La Septuaginta fue básicamente la primera traducción de la Biblia, y fue precisamente al idioma del mundo conocido. Y yo digo que Dios se la sabe toda. Dios se la sabe toda. Porque en un mundo donde habían tantas naciones y tantos lenguajes, ¿cómo el evangelio podía esparcirse? ¿Cómo el evangelio se iba a convertir en algo
que abarcara, que fuera universal. ¿Cómo? Pues entonces ahí, como decía Abel Gil, juega un papel Alejandro, que esparció la cultura griega por todo el mundo conocido. Y llegó un momento dado, ¿verdad? Que Alejandro, él pensó que era como un dios porque nadie lo vencía en una batalla. De hecho, murió de una enfermedad que se cree que fue una enfermedad venérea allá para el año 323. Entonces, por esa razón es que el Nuevo Testamento está escrito en griego, porque el griego era el idioma del mundo. El griego en ese tiempo, en los tiempos que se escribe el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y un poquito antes de la era cristiana, era el idioma que se hablaba en todo el mundo. La gente hablaba su idioma y hablaba también el griego. Como el Era como el inglés inglés, era como el inglés hoy, que el inglés se habla en todo el mundo. Es el idioma de la tecnología, es el idioma de los negocios. ¿Entiendes? Y claro, increíblemente, los judíos de Alejandría, y eso lo dicen los historiadores, amaban su fe y amaban su religión, pero no sabían hebreo. Y claro, en ese tiempo no había democracia, pero los gobernantes les gustaba congraciarse con los súbditos del imperio. Por eso es que aunque muchos clasifican a la carta Aristea como legendaria, hay otros que dicen que tienen elementos históricos. Y una de las cosas que se dice que tiene elementos históricos es que hubo un respaldo de parte del gobierno para que se hiciera esa traducción y que hubo recursos del gobierno que se emplearon para que se hiciera esa traducción. Y obviamente, cuando los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, no lo están citando del texto hebreo masorético, lo están citando de la traducción al griego. Lo que pasa es que obviamente la Septuaginta, si vamos a hablar en un sentido técnico, fue solamente de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero innegablemente los otros libros que se fueron traduciendo del Antiguo Testamento, los primeros cristianos los clasificaron ahí también, no podemos negar eso. Los clasificaron como que venían de la Septuaginta. Eso no lo podemos negar. Entonces, por eso que nosotros vemos, digo que es una revolución, y ahí es que vienen muchas preguntas que yo tenía cuando empecé los caminos del Señor, pero que nadie me las podía contestar. Y una de las preguntas que yo me hacía era, ¿por qué cuando un escritor del Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento y yo iba a la cita en el Antiguo Testamento, se veía diferente? Y yo decía, wow, pero es que esto se ve diferente. Entonces, la cuestión es que el Antiguo Testamento de las Biblias actuales se traduce del texto masorético, pero los escritores del Nuevo Testamento estaban citando el texto griego. Entonces, ahí está la explicación, que no es lo que dicen los testigos de Jehová, que nosotros quitamos el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. Eso no lo hicieron los cristianos. Eso ocurrió en el judaísmo, por lo menos 250 años antes de la era cristiana. Porque cuando se traduce al griego, no se atrevieron a traducir el tetragramatón, o sea, las consonantes del nombre más santo de Dios. Entonces, cada vez que se encontraba el tetragramatón, se traducía por lo general, no siempre, pero por lo general, se traducía al griego como curios. Entonces, por eso es que, como los escritores del Nuevo Testamento utilizan la traducción al griego, por eso es que el nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, sino que aparece Curio, que se traduce en la Biblia como Señor. Entonces, esto tiene una implicación muy grande, porque cuando Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Curios, el Señor, está diciendo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, no podemos negar que de alguna manera los escritores del Nuevo Testamento dependieron muchísimo de la traducción al griego.
De hecho, los manuscritos del Nuevo Testamento han llegado a nosotros a través del griego. Que si hay unas personas ahí que quieren restaurar el hebreo del Nuevo Testamento, mire, si ellos han encontrado manuscritos en hebreo que los den a conocer, porque tendría que ser el descubrimiento arqueológico más grande del siglo XXI. Porque todos los manuscritos han llegado a nosotros a través del griego. Entonces yo creo que es importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos esto. Ahora, no quiere decir que Alejandría se definió un canon, y ese es el error. Porque a la luz de lo que aparecen en los escritos de los reconocidos escritores, ¿verdad?, de Alejandría, como el filósofo Filón de Alejandría, todo parece indicar que en Alejandría se tenía el mismo canon que en Palestina. O sea, el canon hebreo tal y como nosotros lo conocemos. O sea, que hablar de un canon alejandrino, yo creo que es algo que no se puede sostener, no se puede probar históricamente. O sea, y basado en eso, decir, ¿verdad?, que hay que aceptar ciertos libros porque vinieron en el canon alejandrino. No hubo tal cosa como un canon alejandrino. O sea, en Alejandría se utilizaba el mismo canon hebreo que se utilizaba en Palestina y que nosotros reconocemos así como canon hebreo. O sea, por eso es que no, el hecho de que la iglesia primitiva usara la traducción al griego no es una prueba de que la iglesia primitiva aceptaba los libros deuterocanónicos, perdónenme. No. Ahí es que nosotros retrocedemos. Pero de que la Septuaginta, o sea, la traducción al griego, jugó un papel importante en la iglesia primitiva hasta para darle forma a la teología cristiana, eso es una cosa que nadie puede negar en el día de hoy, porque hay muchísimos puntos teológicos que realmente dependen de la forma en que se traduce en la Septuaginta. No, y que los descubrimientos de Qumran, los textos de la Septuaginta estaban mejor, se acercaban más a un texto hebreo que Eso vino a reivindicar, ¿verdad?, como dicen los sí. historiadores, la Septuaginta, porque antes lo que se pensaba era que cuando había diferencia entre el canon, entre el texto masorético y el texto griego, que los traductores habían inventado esas cosas. Pero se descubrieron en Qumran manuscritos hebreos más antiguos que coincidían con la Septuaginta y se diferenciaban del texto masorético, porque acuérdense que el texto masorético, estamos hablando que los manuscritos son medievales. Quiere decir que los que tradujeron al griego tuvieron un texto hebreo más antiguo. Entonces, por eso es que hoy en día la crítica textual se prefiere las lecturas y ahora mismo las Biblias están prefiriendo muchas lecturas que son lecturas de la traducción griega y que eran las lecturas preferidas también por los escritores del Nuevo Testamento, obviamente. Sí, y esto es un punto, ¿verdad?, que es importante también diferenciar una cosa de la otra, porque quizás uno nos está escuchando, pero si ustedes ahorita estaban hablando de que Jesús reconocía un canon hebreo, ¿cómo es que dicen que usaban la Septuaginta? Hay que saber diferenciar, ¿verdad?, lo que se leía, lo que usaba Jesús versus lo que se usaba, ¿verdad?, para después para escribir los libros del Antiguo Testamento, la iglesia primitiva. ¿Cómo podemos, verdad, para explicar la Biblia que usaba Jesús y después la versión que usaba la iglesia primitiva? ¿Cómo podemos explicar eso? Sí, básicamente, recuerden ustedes que la lengua materna de Jesús seguramente fue el arameo. Pero las palabras de Jesús llegaron hasta nosotros a través del griego. Con excepción de algunas pequeñas frases que se conservan en arameo y no se han traducido a ningún idioma por Talita Kumi,
Elí, Elí, lama sabactani, o fata. Entonces, nosotros conocemos las palabras de Jesús, pero las conocemos a través del griego. Eso tiene una importancia muy grande, porque realmente, ustedes saben que una lengua deja su impronta. O sea, no, una lengua es una manera de ver el mundo. O sea, realmente, o sea, si Jesús lo dijo en esa forma, cómo exactamente lo dijo, o sea, nunca lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es que la manera en que ha quedado es la manera que Dios ha querido que quede el texto. Y es lo que nosotros utilizamos para regirnos hoy en día. Porque si bien es cierto que Jesús hablaba en arameo y seguramente leía hebreo, porque le dieron para leer, ¿verdad? Y él leyó el profeta Isaías y se leía en hebreo. Seguramente dominaba, obviamente, pero claro, en tiempo de Jesús, decimos que Jesús, obviamente, una figura que es divina, pero un hombre también que tenía una cierta formación, porque recuerden ustedes que en el tiempo de Jesús, prácticamente el hebreo lo dominaba el clero. Y la prueba de esto es que en el templo habían traductores, que llamaban los Targum, que traducían del hebreo al arameo para que el pueblo pudiese entender. Entonces había mucho analfabetismo. Por eso que ustedes ven en el Sermón del Monte, Jesús no dice a las multitudes, ustedes han leído, ni oíste que fue dicho. Yeah. Había mucho analfabetismo. Pero por lo menos lo que nosotros podemos decir es que prácticamente el cristianismo ha llegado a nosotros a través del griego. Eso es una cuestión literaria y una cuestión histórica que es innegable. ¿Entiendes? Por eso es que no tiene mucha validez la cuestión esta, ¿verdad? De insistir, usar los nombres en hebreo. Eso no tiene mucho sentido porque cuando el Espíritu Santo desciende y comienzan los apóstoles a hablar las maravillas de Dios en los diferentes lenguajes, o sea, está diciendo Dios es un Dios universal y un Dios de todos los lenguajes y que el evangelio tiene que estar accesible a las personas de todos los lenguajes. Entonces, si el mismo Nuevo Testamento no se conserva en hebreo, entonces la gente insiste en usar las palabras hebreas dentro de las iglesias. Cuando el cristianismo nace, el idioma del mundo era el griego y la gente usaba el griego para expresar su fe en Cristo. Entonces, eso no hay ningún problema. Y el nombre Jesús se asemeja más a la forma griega que a la forma hebrea, realmente, de decir Jesús. Entonces, esa insistencia y esa devoción, ¿verdad? Que los primeros cristianos que eran la mayoría judíos, no la compartían. Esa devoción no, cuando Pablo predicaba y Pablo hablaba hebreo, porque cuando Pablo fue encarcelado en Jerusalén, él pidió hablar con la concurrencia y les habló en arameo, en ese caso. O sea, él conocía el idioma, el hebreo, él conocía el arameo, conocía el griego, ¿entiendes? Pero él no iba por esos mundos gentiles hablando el hebreo a la gente que no hablaba hebreo. ¿Me entiendes? Y no venía y vengo a presentarles a Yeshua. Él no venía hablando de esa manera, él les hablaba griego porque ellos sabían que lo que ellos entendían era griego. Entonces, toda esa manía de querer, ¿verdad? Como no era compartida realmente por los primeros cristianos. Porque si no, de verdad, ni el libro, imagínense el libro de Hebreo, el libro de Mateo, que se pensaba que era una traducción, ¿verdad?, del arameo, pero ya los estudiosos han llegado a la conclusión de que se escribió originalmente en griego. El libro de Hebreos, que tiene uno de los griegos más elegantes del Nuevo Testamento. O sea, ni los mismos judíos que se convirtieron al cristianismo tenían la manía que tiene la gente hoy en día. O sea, el Señor es universal, ¿entiendes? Y quiere que el mensaje llegue claramente a todas las personas del mundo. Retomando ese tema, que yo sé que al principio lo tocamos mucho,
¿verdad? De la vigencia del Antiguo Testamento, hay algo, ¿verdad? Que a nivel académico se conoce como la teología bíblica, que es diferente a lo que es teología sistemática, ¿verdad? La teología bíblica más o menos intenta entender la, la, la razón que tenía el escritor siendo inspirado, que conocía, ¿verdad? Por ejemplo, como dije al principio, del Salmo 16, expresado por Pedro en Hechos capítulo 2, y Pedro dice, y David siendo profeta, escribió de Jesucristo. O sea que esto define la intención y volvemos, y quiero volver a retomar ese tema porque como usted hablaba, a veces pensamos que para tener una comprensión profunda del Antiguo Testamento, no solamente del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento, pero como pues, estamos en el programa del Antiguo Testamento, pero que se ha metido esa ola, ese pensamiento que para tener una comprensión más profunda del Antiguo Testamento, tengo que envolverme en las prácticas judaizantes, tengo que entender, ¿verdad? El Talmud babilónico, diferentes libros, comentarios por diferentes rabinos acerca de la Torá, de los profetas. Por eso es que vemos después que después estaremos haciendo un programa más adelante, ¿verdad? De, de, de las prácticas judaizantes, la mística judía y todo eso. Pero por eso es que vemos gente después llegando a ese nivel de entrar en la mística judía, buscando supuestamente una inspiración más profunda de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que revela, que son cosas misterios, ¿verdad? Todo lo que quieren envolverse a misterios, cuando en el Nuevo Testamento Pablo habla de que ese misterio ha sido revelado, que es Jesucristo. Más adelante dice, en parte conocemos, ¿verdad? En parte en parte profetizamos, pero entendemos que cuando habla de la parte que profetizamos, estamos hablando ya de cuando venga el juicio final, pero en parte conocemos es que Cristo ya ha sido revelado a nosotros. Y por eso, como ese misterio que es Cristo, Cristo es la luz al Antiguo Testamento. Por eso es que vemos, por ejemplo, vemos en Hechos, capítulo 8, cómo el Espíritu Santo dirige a Felipe. Y Felipe se acerca al etíope. El etíope está leyendo el libro de Isaías y no lo entiende. Felipe no le dijo, este es el misterio de Hashem, que si esto, que si lo otro. Él le dijo bien claro de quién estaba hablando el libro de Isaías y estaba hablando de Cristo. Ajá. Sí, voy a decir algo brevemente para que entonces Gil también nos aporte sobre esto. Yo pienso, mire, hermano, sinceramente, no podemos ser tan ingenuos, ¿verdad? En pensar que aprender un idioma en que se escribió la Biblia no sea útil. Es muy útil Claro que sí. y para poder hacer exégesis, pues si usted puede aprender el hebreo, griego, ¿verdad? Ora por mí que pronto estaremos Y haciendo eso. arameo. Si usted lo puede hacer, entonces, hay mucha gente que nos está viendo que es joven, ¿verdad? Que tiene una vida por delante, que si se lo proponen pueden aprender todo ese idioma para leer la Biblia en los idiomas originales. Eso no es lo que yo quise decir en mi intervención anterior. Lo que yo quiero decirle es que si usted habla inglés y le está predicando a una comunidad que no habla inglés, pues guárdese el inglés para cuando esté hablando con una persona que habla inglés. Porque imagínese usted que usted
¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, como que eso no tiene mucho sentido. Es como para darle cierto caché, como que usted quiere sentirse, como que usted quiere impresionar a las personas, como que usted sabe, ¿entiende? Pero las personas lo que realmente quieren entender es la Biblia, ¿entiende? Ahora, si usted usa una palabra y después la define, lo hizo con para manera de aclaración, pues eso está bien también. Claro. Pero el adoptar ya toda una jerga, no nos resulta muy útil y práctico. Curiosamente, ¿verdad? Y no lo digo, ¿verdad? De manera como negativa. Yo he escuchado gente que hablan y escriben hebreo y no usan palabras hebreas en las conferencias que dan. Y he visto personas que no saben hebreo y la mitad de la conferencia es casi en hebreo. Pero si usted le da un texto bíblico escrito en hebreo, no se lo van a poder leer. No te lo Es entiendo. todo como para darle como un caché a la cosa. No, hermano, vamos a ir al punto. Vamos a llevar la palabra con... Si vamos a ver, si vamos a ver, y esto lo dijo un hermano que Dios, ¿verdad?, le ha permitido ser traductor de la Biblia. Que yo estuve escuchando una conferencia de él y me gustó mucho. Porque él dice que el hebreo, de alguna manera, se puede decir que tiene un vocabulario limitado. Y por eso es que en el hebreo se utilizan muchas imágenes. Porque lo que usted no puede cubrir con el vocabulario, una imagen lo cubre, ¿me entiende? Pero el griego era un idioma como el inglés, que para cada cosa específica había una palabra. O sea, que el griego era un idioma que es más sofisticado y más apropiado para explicar conceptos. Por eso es que la filosofía, ¿dónde se desarrolla la filosofía? En Grecia. ¿Entiendes? Y el griego era un idioma que se prestaba para eso, porque el griego era un idioma que tenía un vocabulario bien amplio. Es como el inglés, tú sabes que en inglés hay muchas palabras específicas para las cosas. En español hay muchas palabras que lo engloban, pero en inglés hay muchas palabras técnicas, muchas palabras precisas. ¿Entiendes? Entonces yo creo que si Dios permitió que la palabra de Dios llegara hasta nosotros en griego, yo creo que Dios no se equivoca. Es que así tenía que ser. No tenemos que insistir que si hay muchas personas, ¿verdad?, que han creado como todo un culto alrededor de los judíos y pero realmente, ¿entiendes? Y yo les digo una cosa, no sé si esta parte la va a editar la va a editar a Abimael, pero eso es cosa de él porque él es el que está dirigiendo el programa. ¿Entiendes? Pero decir que Israel es la clave para interpretar las profecías, yo creo que eso ha quitado a Cristo del lugar que le corresponde. Cristo es la clave. Cristo es la clave para interpretar la profecía y toda la Biblia. Claro que sí. Entonces, un hermano que estaba en una conferencia diciendo que para entender la profecía tenía que estudiar el libro de la profecía de 70 semanas de Daniel. Y eso va en contra de un principio hermenéutico. El principio hermenéutico dice que el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo. Entonces, muchos con su teología quieren interpretar el Nuevo Testamento y toda la Biblia a la luz de textos del Antiguo Testamento. O sea, como que está todo invertido. Sí. Está todo equivocado. Y si las premisas están equivocadas, pues las conclusiones obviamente van a estar también equivocadas. Entonces, yo creo que sí, para responder la pregunta, sí, yo creo que es muy útil. Si la persona lo puede hacer, aprender los idiomas en que se escribió la Biblia es muy útil. Ojalá que muchas personas puedan hacerlo. ¿Entiendes? Pero cuando vayan a predicar, no les recomiendo que lo prediquen en hebreo. ¿Entiendes? Si es una congregación de hispanos que apenas mastican el inglés, pues imagínense, si le habla hebreo, entonces se pierden completamente. Se pierden completamente. Entonces, yo creo que tenemos que ser claros con la palabra de Dios, como hicieron los primeros cristianos fueron así. ¿Por qué? Ahora yo me pregunto, parecía que Pedro iba a jugar un papel bien grande en la expansión del reino de Dios, porque le hace el Señor una
un llamado bien específico a él y le dice: apacienta mis ovejas, y que cuando se menciona a los apóstoles se menciona primero, los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, el personaje principal es Pedro. Pero ¿por qué entonces vino a ser Pablo? Y la explicación que dan los que saben de historia es que aparente y alegadamente Pedro tenía problemas con el griego. ¿Cómo escribió su epístola? Bueno, habían secretarios y personas que hacían buen trabajo. Porque usted sabe que el primer historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, dice que Juan Marco era intérprete de Pedro. Yep. Y a mí me parece que cuando Pedro iba al mundo grecorromano, necesitaba la ayuda de Juan Marco. Sin embargo, Pablo tenía la ventaja que iba a Jerusalén y hablaba arameo, pero iba al mundo gentil y les hablaba griego. Entonces, por eso, en última instancia, Pablo ejerció una influencia mayor que Pedro. Y podemos decir que Pablo fue la figura más influyente del cristianismo primitivo después de Jesucristo. Yep. Y si alguien quiere negar eso, mire, el Nuevo Testamento tiene 27 libros y de esos 27, 14 se le atribuyen a Pablo. Y miren qué clase de influencia ejerció. Y todo tuvo que ver con la facilidad que tenía él de expresarse en el idioma de la gente que pretendía alcanzar. Y yo creo que ahí es que tenemos que enfocarnos nosotros, ser un poquito más práctico en ese sentido. Yo sé que, qué sé yo, pues decir las palabras en vez de decirla en español, decirla como en hebreo, como que le da como caché a la cosa, qué sé yo, pero lo que queremos es comunicar claramente un mensaje, el mensaje de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Todo así. Gil. Sí, bueno, antes de volver al punto que fue la pregunta de la importancia del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Añadiendo a la importancia de los idiomas, a ver, uno se preguntaría, porque como usted preguntó ahorita, si Jesús leía en el texto en hebreo y entonces la iglesia utiliza lo que es la versión griega, si eso traería algún tipo de problema, pero la pregunta sería si la versión griega es otro tipo de mensaje y no, simplemente es una traducción del mensaje original. Por lo tanto, no, eso no obstuca, se me fue la palabra ahora que estoy buscando. Digamos que no causa ningún tipo de problema el hecho de que la iglesia utilice el texto griego y si Jesús, versus que Jesús haya utilizado el texto hebreo, ¿sabes? Para nada. Cuando nosotros miramos la lengua griega, como bien decía el pastor Reinaldo, es una lengua bien rica en el sentido en su interpretación, toda la simbología, etcétera. Sí. Y esta lengua, cuando nosotros miramos, y es algo, como bien decía el pastor, para que nosotros glorifiquemos a Dios, porque el hecho de que Dios haya permitido que esta sea la lengua por la cual nosotros recibamos el Evangelio, no fue algo al azar. Porque cuando miramos los textos desde el griego, y si lo traducimos de una manera rústica, podemos entender la potencia que tiene el mensaje, la palabra. ¿Ves? Nosotros tenemos el Evangelio de Juan y cuando nosotros miramos el capítulo 1 de Juan, los primeros versos desde el griego y lo vamos traduciendo así de una manera rústica, es bien revelador sobre la persona de Jesucristo. Entonces, claro, el griego fue de utilidad grande para nuestra teología y especialmente para lo que es la cristología, para lo que es la cristología hoy en nuestros días. Así que, y como bien decía, ¿verdad? Los pastores, claro, uno en una charla o en una, ¿verdad? una conferencia, pues uno pudiera utilizar términos
¿verdad? Quizá explicar algún contexto. Pero como bien mencionaban los pastores, nosotros contamos también con unas traducciones al español que mediante lo que es la crítica textual se ha ido construyendo el texto, y tenemos una Biblia que es confiable en nuestro idioma español también. Entonces no tenemos que adoptar el judaísmo por creyendo que adoptando el judaísmo yo voy a interpretar mejor el texto, ¿no? Sino que el texto, el Dios que se reveló, ha permitido que este texto haya evolucionando en idiomas, salvaguardando a través de su espíritu el mensaje central de las escrituras. Entonces, es bien importante entender también, por ejemplo, ¿por qué, respondiendo a la pregunta, por qué es importante el Antiguo Testamento en nuestros días? Sencillamente, como dije al inicio, el Antiguo Testamento es fundacional para nosotros en nuestra teología. Y no solamente para nosotros. Y si me permite, quisiera leer el capítulo 2:11 del libro de los Hechos, pastor, Sí, si me sí. permite. No, mete mano, como decimos. Cuando surge el Pentecostés, que Pedro está explicando lo que sucede, y Pedro dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Por lo tanto, él está explicando un suceso que acababa de presenciar un grupo utilizando la escritura, que es el antiguo, lo que nosotros comprendemos como el Antiguo Testamento en nuestros días. Y si vamos a Gálatas, cuando Pablo habla en el capítulo 1, del verso 11 en adelante, él habla de lo que es la revelación del evangelio que él ha recibido. Él dice: yo no lo recibí de hombre alguno, yo lo recibí de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que yo estoy hablando, que es, él está utilizando las escrituras, él lo está interpretando desde los ojos de aquel que se lo reveló. Por lo tanto, es importante comprender que nosotros, número uno, es importante en nuestros días el Antiguo Testamento porque es fundacional y el fundamento no se divide. Y número dos, el Antiguo Testamento se tiene que entender bajo los ojos de Cristo, como lo comprendieron los apóstoles, sencillamente. Y eso es lo que quería aportar. Amén. Pastor, no sé si quería añadir algo más. Sí, no, yo creo que está claro. Yo creo que está claro el punto. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Como dice Negro, quizás yo mismo voy a tener que editarme esto, pero no. Por ejemplo, hoy en día, por no tener una comprensión a la luz de Cristo en el Antiguo Testamento, vemos cómo hoy en día se celebran fiestas judías que ya tuvieron su cumplimiento en la cruz del Calvario. ¿Ves? Porque no, por esa misma razón, porque no están interpretando el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Y vemos todavía un patrón hoy en día de cosas que todavía están esperando para que usted vea la ironía la ironía diría yo, de nosotros los pentecostales, la ironía de las cosas. Nosotros entendemos, claro, que el Mesías se cumplió, la venida, esa primera venida de Jesucristo se cumplió, y el Nuevo Testamento lo revela. Pero entonces hay muchas promesas que se cumplen en él que la ignoramos y creemos que todavía están por cumplirse cuando ya fueron cumplidas en Jesucristo. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender el Antiguo Testamento. ¿Sabes? Cuando vemos, mire, cuando no es que estamos haciendo un forcejeo de que en todo
letra, es Cristo, 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 pero la historia completa, desde que vemos Génesis 3:15, bueno, desde el principio, el, el tabernáculo, el templo, los sacrificios, las fiestas, todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Nos lleva a Jesucristo. Y eso es la importancia de entender, tener eso como fundamento. Por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿verdad? Y eso es lo que, la importancia. Y por eso es que el Antiguo Testamento tiene una vigencia hoy en día, porque vemos el cumplimiento de las cosas en Jesucristo y las cosas que todavía han de cumplirse, que Cristo mismo también declaró en eso. No sé si hay unas palabras finales para que ustedes quieran decir para así concluir esta grabación. Sí, o sea, básicamente que cuando nosotros aceptamos, reconocemos el Antiguo Testamento como parte de la Biblia y como un documento vigente para la iglesia, no es que vamos a adoptar el judaísmo, Exacto. es que vamos a adoptar el judaísmo, porque tenemos que ver esos textos desde una visión cristiana. Entonces, yo creo que ahí está un punto bien clave, porque muchos, ¿verdad?, se meten en el Antiguo Testamento, pero ven el Antiguo Testamento desde una óptica judía y buscan sus interpretaciones de los rabinos, del Talmud. Nosotros no tenemos que ir a esa fuente, porque la culminación de la revelación está en Cristo, como yo decía en una intervención anterior. O sea, nosotros estamos en mejor posición que los mismos judíos. Uh-huh. Y quizás las personas, ¿verdad?, que hacen ese tipo de recomendación, ¿verdad?, de leer el Talmud y otras cuestiones, no sé qué Talmud están leyendo, porque si leen el Talmud, yo tengo que decirlo, y nosotros amamos a todo el mundo y amamos a los judíos, amamos a todo el mundo, Claro. pero no hay un documento más anticristiano que el Talmud, porque inclusive el Talmud tiene expresiones hasta blasfemas en contra de Jesús. Y eso no es ninguna calumnia, eso es una realidad. Es la Que el realidad. Talmud dice que Jesús es el hijo de una relación adúltera de María y un soldado romano llamado Pantera. Eso lo dice el Talmud. O sea, entonces, nuestra interpretación tiene que ser una interpretación netamente cristiana. Desde una perspectiva cristiana, y es una cosa que tiene que quedar claro en nuestros corazones, en nuestra mente, desde una perspectiva cristiana, el judaísmo es una falsa doctrina. Uh-huh. Entonces, la gente, ojalá, si la gente que le gusta todas estas cuestiones, ¿verdad?, de practicar el judaísmo, etcétera, que practicaran judaísmo del tiempo del Nuevo Testamento, pero muchas veces adoptan prácticas De del Babilonia. judaísmo rabínico, que es muchísimo posterior. Entonces, nosotros, ¿verdad?, somos cristianos. Nosotros somos cristianos. Nuestra identidad sale de Cristo. Y miramos, ¿verdad?, todos esos documentos que componen nuestro Antiguo Testamento con una visión cristiana. Y yo creo que eso es uno de los puntos, porque como estamos hablando del Antiguo Testamento, Uh-huh. pues mucha gente se confunde, ¿no? Entonces, por eso es que hay que aclararle que nosotros creemos en el Antiguo Testamento, creemos en su vigencia, Yeah. pero nuestra interpretación, nuestra manera de mirar esos libros es una manera totalmente cristiana. Y quiere compartir unas palabras finales también. No, creo que sencillamente, como bien ustedes han expresado,
toda la escritura al final del día apunta a Cristo, apunta a Cristo. Aún la ley, Pablo expresa que era la sombra de la sustancia de lo que iba a venir, que es Cristo. Entonces, voy a sonar repetitivo porque ya lo he expresado, pero realmente nosotros tenemos que adoptar la misma postura de los apóstoles. Yo voy a mirar lo que yo comprendo por Antiguo Testamento hoy a través de los ojos de Cristo. Ahorita mencionó el pastor Reinaldo el momento de la transfiguración, cuando Cristo estaba entre Moisés, ¿verdad? y Elías, ¿no? La ley y la representación de los profetas. Y lo más interesante es lo que Dios le dice, lo que Dios expresa de su Hijo. A este oíd. Porque la verdadera interpretación de la ley y la verdadera interpretación de lo que los profetas dijeron y todo lo que los profetas anunciaron apuntaron a aquel que tenemos que escuchar. Entonces yo creo que adoptar, porque a ver, si miramos el Nuevo Testamento, Jesús tuvo serias discrepancias contra los rabinos de su tiempo por sus interpretaciones, muchas cosas que interpretaron. Entonces, hoy muchos quieren volver a adaptar las cosas que en ese tiempo se adoptaron y con las cuales Jesús no estuvo de acuerdo. Y es increíble que el apóstol Pablo lucha porque el judaísmo se fuera de las iglesias y que hoy día queramos hablar el judaísmo y meterlo en las iglesias. No, sencillamente nosotros comprendemos el Antiguo Testamento desde los ojos de aquel que el propio Padre dijo a este oír, porque Él es la verdadera interpretación. Y nada, nuevamente, ¿verdad? Dar las gracias al pastor, ¿verdad? Por la oportunidad que me dio. Es más lo que aprendí que lo que pude aportar, pero para mí es de sumo gozo poder aportar, aunque sea un granito de arena, y que sí, que la iglesia se enfoque en Jesús, porque vemos un movimiento de querer revivir muchas cosas que sucedían en el Antiguo Testamento, y que Pablo sencillamente le dice a los colosenses, le dice, ¿saben qué? En Cristo ustedes están completos. O sea, no necesitamos nada más. En Jesús estamos completos. Así que el Señor les bendiga. Sí. Amén. Y dar las gracias también a Abimael de mi parte y también a Gil por este ratito tan ameno, ¿verdad? Que hemos pasado. Y créanme que yo he aprendido mucho también, porque estas interacciones, ¿verdad? Son importantes para nosotros poder también clarificar algunas cosas. Y esperamos, ¿verdad? Que también los que han estado pendientes de este programa, pues se hayan beneficiado, porque ese es el propósito, no Amén. solamente, ¿verdad? Discutir ideas, sino que podamos ser de alguna manera de edificación para el cuerpo de Cristo. Sí, y para así cerrar, para hacer una aclaración, porque yo sé que a veces hay personas que no es que estamos ignorando un proceso hermenéutico, porque en el proceso hermenéutico uno a veces, pues, uno debe estudiar la perspectiva cultural, ¿verdad? Histórico, textual. No es que estamos ignorando ese proceso hermenéutico cuando hacemos una exégesis. Es que lo que hemos querido, ¿verdad? Es decir, es que la fuente de la información está en Cristo, a la luz de Cristo, como dice Hebreos 1, que dice Dios habiendo hablado por muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el
hijo, ¿ves? Y no es que va a aparecer Jesús en tu cuarto, va a aparecer Jesús en tu trabajo, va a aparecer Jesús y te va a hablar. No, cuando habla del hijo es que los profetas profetizaron de él, los apóstoles hablaron de ese evangelio, lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y ahí estamos hablando del evangelio de Jesucristo en su totalidad, que para eso es que fuimos llamados, para predicar el evangelio de Jesucristo y tener el contenido del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en uno para poder hablar de esta verdad. Esa verdad es la que transforma los corazones de cada oyente cuando predicamos el evangelio de Jesucristo en los 66 libros de la Biblia. Quiero yo recomendar este libro que el mismo Pastor Negrón me recomendó, El Canon de la Escritura de F.F. Bruce. Muy bueno, ¿verdad? Todavía no lo he terminado. Tiene mucha información, pero muy bueno, pero yo lo recomiendo, ¿verdad? Yo sé que el pastor tiene mucha literatura que también recomendaría, pero diría yo, ¿verdad? Además del libro que quizás el MISPA tiene, el Panorama del Antiguo Testamento y eso, pero si quiere entrar de una manera más profunda de estudiar el canon de F.F. Bruce, ¿verdad? Este libro es bien citado he visto muchos programas en donde este libro es citado a menudo cuando se habla del Antiguo Testamento. Así que espero que este programa haya sido de bendición. Así que no se lo pierda. Suscríbase al canal de nuestro hermano Gil. Miremos el texto. Lo más probable voy a hacer un arreglo con él para que también estos programas, este programa también pase por el canal de él, juntamente, ¿verdad? Como en el canal nuestro. Y nuevamente, gracias a los dos. Ustedes, yo también me senté a aprender, ¿verdad? Y qué bueno que esto nos enriquece. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima.